y a todos los que estamos aquí. Qué maravilla y qué bendición venir a congregarnos y alabar a nuestro Dios. Amén. Esta noche yo me maravillo, de verdad. Es que es algo así impresionante cuando Dios empieza a hablar en los altares, cuando Dios te habla de alabanzas, cuando Dios empieza como a poner todas las piezas del rompecabezas así en un lugar para que todo concuerde, y entonces tú dices, verdaderamente Dios es perfecto y Él está aquí y su presencia y Él es maravillosamente santo. Yo te vengo a hablar en esta noche de algo que hemos estado viviendo en todas estas adoraciones, y el tema de hoy, para los que anotan, se llama guerra de altares. Es una palabra muy buena, porque te maravillas de lo que Dios hace si tú y yo le creemos al Señor, y si tú y yo nos disponemos verdaderamente a venir a entender, fíjate bien, a entender a qué es a lo que venimos nosotros aquí. Yo escuché en un día a Fernando Orihuela que decía que el congregarse y el estar en una congregación unidos, en venir a la congregación, no es un lugar de confort, no es un lugar donde tú vienes a sentirte apapachado. Y yo me maravillaba de eso, porque muchos de nosotros tenemos la mentalidad de que aquí en este lugar es un lugar para sentirte apapachado, y este lugar no es para sentirte apapachado. Ciertamente Dios en este lugar te habla y te da palabra de aliento y te lleva por un camino, pero este lugar es un lugar de guerra, este lugar es un lugar de disciplina, este lugar es un lugar donde tú y yo crecemos espiritualmente, pero también el Señor nos lleva a la madurez, y eso es preciosamente santo para Él. Entonces yo vengo a hablar del día de hoy de la guerra de altares. Y hablar de guerra de altares es hablar de cuando tú te enamoras, de estar tú enamorado de Dios y de adorarle a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu obediencia, hermano. Es venir a adorarle a Él con todo lo que tú eres. Te tienes que enamorar de Dios. Tienes que amar a Dios con toda tu fuerza para poder entrar en esa guerra de altares y ser victorioso. Tienes que aprender, tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que su bendición caiga sobre nosotros. Tú te maravillas a leer la Escritura y a leer a los reyes del Antiguo Testamento, a toda la genealogía y todos aquellos hombres, aquellos que se atrevieron a adorar a Dios, de obedecer, de amar, de cumplir las especificaciones, fueron bendecidos. Pero había otros que no. Había otros que se atrevían a levantar altares a la diosa Sea. Había otros que se atrevían a hacer cultos a los Baales, a fornicar, a prostituirse y a hacer todo lo contrario a lo que Dios hacía, a lo que Dios te decía. Hermanos, los altares son una puerta del cielo a la tierra. Cuando tú y yo abrimos altar, donde se levanta un altar de adoración, ahí es un lugar donde el cielo desciende sobre la tierra, donde los ángeles suben y bajan. Ahí, hermano. Y es maravilloso que tú y yo sepamos lo que significa el altar. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un Dios específico. Tú y yo no tenemos un Dios a la y se va. El Señor te habla específicamente, y en Deuteronomio 12 el Señor les habla y les dice lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque también tenemos un Dios de promesas, y Él nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Y en esas promesas el Señor te dice, tienes que hacer esto, estos son mis estatutos, estos son mis decretos, pero te dice que cuando tú y yo lleguemos a tomar posesión a nuestra tierra prometida, lo que tú y yo tenemos que hacer es esto. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes santos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y las imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y así llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en el cual Jehová tu Dios te hubiere
y que se juntan en guerra en contra del rey de Moab. ¿Por qué? Porque el rey de Moab se rebela en contra del rey de Israel. Y entonces buscan a Eliseo. Buscan a Eliseo porque Eliseo sabía quién era. Porque Eliseo era un hombre de altar. Y Eliseo tenía respuestas. Y Eliseo tenía soluciones. Y Eliseo ellos sabían que a través de lo que Dios hablaba podían llevarlos a la victoria. Entonces van con Eliseo. ¿Por qué? Porque se quedan sin agua. Están sedientos en el desierto vagando. Y ellos quieren ir en contra del rey de Moab. ¿Y qué pasa cuando van con Eliseo? Eliseo les dice, tráiganme un tañero. Y entonces Eliseo levanta un altar de oración. Y ahí en ese altar viene la respuesta para estos reyes. Pero no solamente sobre la sequía, sobre el agua, sino viene la respuesta de que Dios entregará a Moab en las manos de ellos. Pero lo que a mí me llama más la atención es la respuesta del rey de Moab. El rey de Moab, cuando ve que está perdiendo, cuando ve que está perdiendo la guerra, levanta un altar de oración hacia su Dios extraño. ¿Qué hace? Sacrifica a su hijo. Mata a muerte a su primogénito, al cual le va a seguir como rey, y lo sacrifica en el muro. ¿Para qué? Porque quieren ganar la guerra. ¿Te fijas cómo un altar? Fíjate el poder que tiene el levantar un altar de adoración hacia un Dios. Todo lo que implica, cuando a veces los satánicos, no a veces, los satánicos tienen mayor entendimiento que nosotros los cristianos, que venimos cada domingo, que venimos a los cultos como una costumbre, lo que significa levantar un altar de oración. Y entonces, el altar, ¿qué es lo que significa el altar? El altar es un lugar de sacrificio. Así. En el altar se sacrifica. En el altar se muere. En el altar te mueres. Lo que se pone en el altar, hermano, queda consumido por el fuego. Pero en el altar, lo que se pone, tiene que morirse. Así. No hay otra. Entonces, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque en el altar, cuando tú vienes al altar y cuando tú sacrificas en el altar, la revelación viene. Pero viene la revelación ¿en dónde? En una verdadera adoración. Cuando tú te sacrificas verdaderamente. Se nos ha estado enseñando, por ejemplo, que los altares, la guerra de los altares viene desde que Luz Bella se rebeló en contra de eso. Pero tú lees la palabra y tú lees el Génesis y tú te das cuenta que la guerra de obediencia, que la guerra de altares se dio también, lo puedes ver ahí así palpable, cuando Eva es engañada. Cuando Satanás viene a engañarla y entonces Dios al reprender a la serpiente le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, ¿sí? Porque ella te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Ahí ya se está también declarando la guerra. Tú puedes ver a Caín, puedes ver a Abel, como una guerra de altares entre ellos. Uno fue de olor fragante para Dios, ¿por qué? Porque ofreció lo mejor de sus vacas, de su ganado. Pero ¿qué hizo Caín? Caín ofreció los frutos de la tierra. Y no lo hicieron de acuerdo, no lo hizo de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Y entonces uno fue agradable y el otro no fue agradable. Y puedes ver ahí la guerra de los altares. De igual manera. Pero un altar, hermano, un altar se da también cuando tú tienes un agradecimiento de parte para con tu Dios. Cuando tú te das cuenta que Dios te ha salvado, cuando tú te das cuenta que Él te ha protegido cuando Él se te revela. Noé lo hizo de esta manera. Cuando él vio la salvación de Jehová para él y toda su casa, él levantó un altar después de ese gran diluvio, después de ver que murió tanta gente. Y entonces al ver esto, él levanta un altar, él edifica un altar, y este altar, hermano, sube como un olor grato delante de Dios. Los altares nos sirven también para aplacar la ira de Dios. Los altares nos sirven para llegar y tocar el corazón de Dios y que el Señor diga, no volveré a destruir la tierra. Y entonces la bendición de Jehová venga sobre nosotros aquellos que le adoramos. Amén. El poder de un altar de adoración es un poder muy, muy grande, hermano. La palabra dice que cuán bienaventurados son aquellos, el pueblo que sabe alabarle. Dice, porque andará a la luz de tu rostro. Eso dice los salmos. Entonces, ¿qué te quiero decir? La importancia de esto, hermano, es que caiga el fuego del altar. La importancia de esto es que el fuego se manifieste en cada uno de los altares que nosotros estamos levantando. ¿Por qué? Porque ese altar es para exaltación, ese altar es para agradecimiento, ese altar, ahí se va a generar una guerra. Mira, yo entendía esto. Nosotros en esta casa hemos estado aprendiendo a tener hambre y sed. Si tú te fijas, todo lo que nos ha estado el Señor hablando es de su presencia. Te manifiesta su presencia, te enseña su presencia, te habla de su gloria, te va llevando por un camino. Tú y yo también salimos de Egipto.
sino tenían hambre y tenían sed, que Dios les daba el maná. Y entonces Dios les daba el agua. ¿Y qué pasó ahí? Tuvieron una guerra después de que Dios los llevó a enseñarles lo que significaba tener hambre y sed, porque les dio de sí mismo. ¿Y qué pasó? Vino el rey de Moab. ¿Cuándo? Cuando ellos no estaban preparados. El rey de Moab vino a la guerra en contra del pueblo de Israel cuando ellos estaban aprendiendo. ¿Y qué pasó? Que entonces Moisés le dijo a Josué que buscara a varones para ir en contra del rey de Amalek. Amalek significa la carne. Esa es la primera guerra en el altar que tú y yo tenemos. La guerra en contra de Amalek. Cuando tú y yo estamos aprendiendo a tener sed de su presencia, estamos aprendiendo a tener sed de las cosas de Dios y no de las cosas del mundo. La primera guerra y el primer rey que viene en contra de nosotros es la carne. La carne se manifiesta para sacarte y a ti y a mí de la adoración. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés se levanta arriba de un collado y levanta los brazos con su vara en su mano. Dice la palabra que él se cansaba, que cuando él bajaba las manos, Amalek prevalecía, pero que cuando él subía las manos, entonces Josué prevalecía. La guerra era constante. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer un altar congregacional. Aarón, de un lado y del otro. ¿Y qué tuvieron que hacer? Prevalecer. Con ese cansancio. Imagínate el sacrificio vivo que estaba haciendo Moisés en ese momento, a levantar las manos y levantar las manos y no bajarlas con la vara de autoridad hasta que Amalek fuera exterminado. Y eso es maravilloso porque tú te pones a ver que fue cuando el pueblo estaba distraído. El pueblo no estaba preparado para la guerra, hermano. Por eso es que aquí se te está enseñando a estar preparado para la guerra cuando tú vienes a un altar de adoración. Porque no soy la única que te ha hablado de esto. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le dijo el Señor? Mira, cuando Moisés estaba levantando ese altar de ese sacrificio vivo, él estaba viendo y él se estaba dando cuenta, porque un hombre de altar como él tiene una percepción espiritual y toma las cosas del espíritu diferentes a alguien que no la tiene. Él se estaba dando cuenta que Dios estaba manifestando su presencia como la bandera de Jehová, como Nisi, como Jehová Nisi. Y entonces cuando él gana la guerra, cuando gana la pelea en contra de este rey que es la carne, ¿qué hace él? Individualmente él ofrece otro altar, pero él, con un entendimiento para exaltar ¿a quién? A Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su manifestación fue su bandera. Él los hizo ganar. Y entonces es algo maravilloso porque le dice el Señor a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que rae del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y es ahí donde él tiene que saltar, y entonces él llama su nombre Jehová Nisi. Dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Cada vez que tú y yo levantamos un altar, Dios ya le está declarando la guerra al carne. Dios ya te está llevando a ti, que eres apercibido, que escuchas, que sabes que alguien te está dirigiendo, que sabes tú que estás aquí. Empiezas a pelear en contra de la carne. Y si así no fuera que alguien te dirigiera, tú ya sabes, porque tú ya eres alguien, un hombre de altar, que sabes que la carne viene en contra tuya con todo lo que da, y que esa carne lo único que tiene que, el lugar a donde ir es al altar, porque ahí es donde tiene que ser quemado. Y esto es maravilloso, porque un altar, hermano, te va a llevar a otro altar. Un altar congregacional que te lleva a ver las maravillas de Dios, que te lleva a sentir su presencia, a amarle, a gemir, y ahí Él se te revela. Te va a hacer que tú vayas a otro altar en tu casa individual y lo hagas, y le des las gracias y le digas: Señor, tú eres grande. Y un altar te lleva a otro altar. Amén. Ahí tú puedes ver esa expresión de cuando Él se les manifiesta. Él no pudo haber sostenido esa pelea solo, hermano. Lo tuvieron que levantar con sus manos, lo tuvieron que ayudar. Aquí levantamos sus altares congregacionales y la cosa se pone tremenda. Y tú empiezas a sentir la guerra, y tú empiezas a sentir como la carne te quiere sacar, y empiezas a sentir como tu mente te quiere sacar. Pero cuando la guerra se levanta, el Señor es tu bandera. Y Él va a llevarte a ti, a que levantemos ahí ese altar para consagrarte, para santificarte, para purificarte, para que cada día
todo lo que no le agrada a Dios sea consumido en el fuego del altar. Amén. Hay una manera, tú lo has visto. Hay maneras correctas de levantar altares. Hay maneras incorrectas también de levantar altares. Y se nos ha estado destruyendo también de eso. Y yo al entender esto, al entender la importancia del altar, y al saber que tú y yo tenemos un Dios específico, no un Dios de la Seba, no un Dios que te dice las cosas como bien te parezca, porque realmente cuando tú y yo hacemos las cosas como verdaderamente creemos que son correctas, el Señor te dice, no va por ahí, no va por ahí. Y entonces el Señor lleva a este hombre, que a Moisés, que le enseña a subir el monte, le enseña a caminar, le enseña sus estatutos, le enseña el diseño del tabernáculo, le enseña exactamente cómo ese diseño del tabernáculo, imagínatelo, porque yo sé que lo he leído muchas veces, te va a llevar desde no tener la presencia hasta la gloria. Te va a llevar desde el atrio hasta el lugar santísimo. Tú puedes ver la diferencia, tú puedes ver cuando el hombre está en un extremo y Dios está en otro extremo. Y no es fácil llegar ahí. Aunque el camino tiende visualmente a ser el mismo, a ir por los mismos muebles, te voy a decir que el camino no es el mismo. Ni es el mismo buey el que se sacrifica, ni es el mismo animal el que se sacrifica. Pero cuando un animal se sacrifica por completo. No se sacrifica la mitad. No le deja la cabeza afuera, no le deja las entrañas afuera, no le deja el riñón afuera, lo entrega todo. Se pone todo en el altar. No se pone una sola cosa. Y entonces es maravilloso porque tú empiezas a ver el camino de ir desde el atrio, donde está el altar del sacrificio, donde tú estás ahí ofreciendo el cordero, el animal, lo que tú quieras. Y en este tiempo ya no se ofrece el animal, nos ofrecemos nosotros mismos. De ponerte en el altar y de que el fuego de Dios caiga. Si ese altar, si ese sacrificio no es agradable para Él, vas a recibir un fuego extraño, porque Satanás también te viene a integrar. Pero si ese sacrificio es agradable, hermano, si ese sacrificio tuyo ahí en ese altar, donde tú te pones ahí, hablando la verdad a Dios, entregándote con un corazón sincero, con tu mente, con tu alma, con tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres, entonces el Señor traerá fuego. Pero ¿sabes qué es maravilloso? Que a mí me enamora, que ese fuego te va a llevar a ir hasta el altar de incienso. ¿Sabes por qué? Yo decía, cuando el pastor empezaba a hablar y empezaba a hablarnos del mobiliario, yo decía, ¿por qué no describe cada uno del mobiliario? ¿Por qué no nos habla de la descripción de cada uno de los mobiliarios para yo poder saber hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Sabes que no necesité que él lo hiciera? En cada uno de los altares, cuando caía el fuego, cuando ese fuego caía poderosamente, entonces yo podía entender que podía sentarme a la mesa a comer de ese pan de la propiciación, porque la revelación venía. Y yo decía, qué precioso, pero también sabía que podía ir a la lámpara, porque él me encendía así, porque la luz me encendía así, porque el fuego caía así ahí. Y yo decía, qué precioso. Y no solamente podía ir a la lámpara, podía ir a los demás movimientos a que ese mismo fuego me apretara así, que mi aceituna fuera así deshecha para producir el aceite. Y no solamente, sino que este mismo fuego me iba a llevar al otro altar que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Y en ese altar ahí se escucha mi oración, en ese altar sube mi oración como un olor fragante, y sube lo que sale de mi boca como un olor fragante delante de Él, y puedo llegar hasta la gloria. Pero eso lo experimentas aquí. Pero ¿dónde es la puerta? En el altar. Ahí es la puerta. ¿Y sabes qué? El camino no siempre es el mismo. Porque te voy a decir que si tú y yo estamos adorando igual que la vez pasada, nos han ganado las emociones y nos ha ganado la carne y hemos recibido un fuego extraño. Si los mismos caminos y te sabes la misma letra, te sabes exactamente lo mismo y haces los mismos pasos y haces, ¿sí? Te has aprendido una oración que a lo mejor te sirvió ayer, pero el día de hoy te han ganado tus emociones. El rey de Pelea ha venido a ser contigo así y te ha ganado la guerra. Porque no se trata de la carne. La carne tiene que quedarse ahí. Por eso es que la carne no va a entrar. Por eso es que es un camino que te lleva. Es un camino maravilloso, hermano. Un altar te va a llevar a otro altar. Pero este altar no es un día. Si Dios quiera. El que quiera venir en pos de mí es a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El que quiera, Él no obliga a nadie. Tú puedes venir el día de hoy y decirle,
tú puedes venir al altar, vamos a decir, este es el altar, y tú venga paz en el altar, y tú cierras tu padre en el altar y no pones nada. Y decir, mira qué padre los hermanos del altar. Y no tener entendimiento que quien se debe de poner en el altar eres tú. Que tú, en ti está la piedra, en ti está la leña, en ti está el buey, y en ti está todo. Pero todo es llevar un sacrificio continuo y llevar un sacrificio verdadero en espíritu y en verdad. ¿Y cuán difícil es esto, hermano? Porque el único que se entregó puramente y por completo de una sola vez fue Jesús. Y tú y yo estamos queriendo ir así. Y si es que verdaderamente estamos queriendo llegar a esos pasos, a sacrificarlo todo lo que tengo el día de hoy. Todo es todo. ¿Cuán difícil es ese sacrificio? La verdad es que es muy difícil ese sacrificio. Si tú te fijas en las especificaciones de los altares que se levantaban, tenían que poner la grosura, los intestinos, las entrañas, el riñón y todo eso, que ser quemado y se subía como olor fragante delante de Dios. Hay gente que le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo solamente te voy a entregar el exterior. Yo no te voy a entregar mis entrañas. Yo no te voy a entregar mis sentimientos más perversos y más oscuros, porque esos son míos. Error grande, porque el Señor no recibe aquello. Lo interno es más importante que lo exterior. Lo interno para Dios es ahí donde hay ese sacrificio. Y es ahí donde entra el fuego. ¿Sabes por qué? Porque si tú lees los Salmos te das cuenta que Jesús sufrió un fuego interno. Jesús fue derretido en su corazón como cera. Y sus entrañas también fueron derretidas. Él sufrió ese fuego por dentro. Y ese fuego es el que nos tiene que consumir aquí y a mí. Desde lo interno así hasta lo externo. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque pasar por todo ese mobiliario, pasar y comer y sentarte a la mesa con Él, hoy te va a dar un pan, y mañana te va a dar otro pan, y mañana te va a dar otra porción de su fuego, y mañana te va a dar otra porción del aceite, y pasar así, o sea, Él tiene para derramarse sobre ti. Pero si estás lleno de ti mismo, si estamos vacíos de nosotros mismos, lo de nosotros no debe de importar. Es precioso, hermano, todo esto. Mira, yo me enamoraba cuando yo leía esto, cuando escribía esto, cuando entendía esto, porque ¿sabes dónde entiendes esto? Aquí en la oración. Ayer yo entendía algo muy importante y que retumbaba tremendamente. ¿Sabes por qué la gente no tiene revelación? Dije, ¿por qué? Porque no lee la Biblia. Porque no se preparan para venir. Oran en la mañana, pero no leen. Si leyeran de acuerdo a la dirección de mi espíritu, entonces tendrían material y vendrían preparados para que la revelación viniera y pudieran comerse con fresco de la oración. Y me retumbó como 3 veces, porque aún estoy aprendiendo a discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Porque no me atrevo a hablar todavía, aunque yo la riego, cosas que no estoy segura que me dio Él. Y yo sé que eso sí me lo dijo Él. ¿Por qué? Porque toda la revelación viene en los altares. Tú puedes preguntar a nuestro Padre Espiritual de dónde saca sus predicaciones y te va a decir que de los altares. Así sí. De su comunión con Él. De los altares que Él viene con Él. Aquí estamos sacando las predicaciones de los altares. De lo que sucede en el altar. Pero sin sacrificio no hay altar. Sin muerte no hay altar. El cordero pascual, tú sabes que se tenía que consumir completo. Que podías comerlo, pero lo que sobraba no lo podías sacar para el otro día. Te lo tenías que comer completo. Si no podías comértelo completo, lo tenías que compartir con otra. Tenía que ser quemado con el fuego, pero no podías ir para mañana. No podías ir para mañana. ¿Cuán difícil es esto, hermano? ¿Cuán difícil es entregarle todo? ¿Y sabes qué es lo más así precioso? Que yo decía, qué precioso es el Señor. Que este altar era movible. Si tú te acuerdas del altar, como decía el pastor, se lo tenía que correr el arca sobre los hombros. El altar era movible. ¿Quién lo dirigía? La nube. Este altar, hermano, es movible. ¿Cómo es movible? Mire, tú vienes aquí. Tú te pones todo tu cuerpo, todo, alma, mente, corazón, entrañas, hígado, lo que quieras, todo. Y también pones tú la leña, también. Otra, el fuego lo pone Él. Porque si lo pusiéramos tú y yo, sería un poco extraño. Pero ¿sabes quién pone el movimiento? El Espíritu Santo. Si no somos sensibles al Espíritu Santo, ¿cuán importante es ser un hombre de altar? ¿Cuán importante es ser
altar, para que vengan a ti y te digan: habla a Jehová por mí, y tú tengas respuesta. ¿Cuán importante es ser un hombre o una mujer de altar? Para que la gloria se manifieste, para que la luz se manifieste, para que pueda ser lámpara en medio de las tinieblas. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Satanás también le da falsa luz, falso pan, falso fuego, falso todo. Y nos estamos engañando. Si yo quiero que me vean en el altar, así, estoy adorando a Dios. Si yo estoy teniendo pensamientos de la carne, estoy adorando a María. Yo tengo que morirme, esconderme, así, ir echando uno y otro pensamiento, mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia, todo lo que pertenece a mí yo. Todo lo que yo puedo llegar a ser, debe estar ahí en ese altar. Así. No puede haber una mínima cosa. Y ciertamente Dios nos ha ido llevando de nivel en nivel, así como llevó a Pablo. Nos ha ido llevando. Y como ha llevado a sus discípulos y como ha llevado a la gente, cada día es más la purificación, cada día es más el entendimiento, cada día es mayor lo que tú entregas a Dios y cada día es mayor la cruz. Si tú y yo creemos que la cruz es pequeña y que cada día que vamos caminando se va haciendo más pequeña, te voy a decir que no, la cruz se va haciendo más grande, se va haciendo más grande en todos nosotros. Porque va a ser que quieras. El altar, tú te das cuenta, mira, cuando tú eres una mujer o un hombre de altar, tú le puedes preguntar eso a tu padre espiritual, a nuestro padre espiritual. Él sabe quién es mujer de altar y quién es hombre de altar. Así se nota, eso se nota, se ve. Él lo ve, así te lo hace. Porque el altar es tu relación con Dios. ¿Qué tan estrecho es? ¿Qué tan prendido está? ¿Qué tan maravilloso es? Es ahí donde tú tienes ese encuentro con Él. Y es ahí donde tú tienes ese encuentro con Él, donde tú ya comiste, te reveló, seguido, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaste por todo el mobiliario, tuviste aquello y entonces hay una búsqueda continua. Hay hambre, hay sed, tienes hambre, quieres más, y no te importa, hoy no te importa. Y sigues y vas, y si tienes una fiesta, sabes que no puedo, es sábado, perdón. Necesito ir al altar. No puedo, de verdad. Es una necesidad así de venir a orar. Pero esto es diario, esto es ir por Él. Para que haya una consagración total. Él quiere una consagración total. Él quiere que nos muramos, hermano, completamente. Y si tú y yo no estamos dispuestos a morir, no vamos a poder ir el día de mañana a levantar un altar como el que ha levantado Elías y destronar a los principados, a los potestades, a los gobernadores. Porque si Elías no hubiera sido un hombre de altar, si Elías no hubiera sido un hombre de guerra, que fue procesado por Dios, porque yo me imagino que en esos 3 años que él se escondió, así como Jesús, no Jesús que se haya escondido, pero fueron 3 años de ministerio, en esos 3 años de sequía, él fue procesado. Fue procesado tremendamente, aparte de todo lo que él ya había vivido con su maestro, Elías, con el Espíritu Santo. Entonces, es aquí cuando tú te das cuenta que son 2 altares, solamente 2 altares. O se levanta uno, hermano, o se levanta otro. O adoras a Baal o adoras a Jehová. Así. No, el altar se va a levantar dentro de ti. Somos altares individuales, pero a la vez somos altares congregacionales. Somos un altar congregacional. Por eso es que hay tanta guerra. Por eso es que a veces la atmósfera, si te fijas, está muy pesada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no todos están entregando su corazón a Jehová. Unos están entregando su corazón a quién? A otros dioses. Y eso es guerra. Ahí hay guerra. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero ver ahí en 1 Reyes 18:21. Por ejemplo, 1 Reyes 18:21. Elías, tú ya sabes, no hay sequía, él dijo que por su palabra la lluvia no vendría, y entonces fueron estos 3 años de sequía, y entonces Acab estaba enfurecido en contra de él. ¿Por qué? Porque aparte Acab era un hombre malo, demasiado malo, y entonces él era uno de los que levantaba adoración a Baal, altares a Baal, en el templo de Baal. Ellos comían en la mesa de Jezabel, también les daba su pan. Y entonces era no solamente eso, sino eran los profetas también de Acera. Y él le dijo, reúne a todo el pueblo, porque era rey de Israel, y reúne a los profetas de Acera, a los profetas de Baal, y que vengan. Y entonces dice la palabra ahí que lo cita
cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Fíjate bien. ¿Hasta cuándo tendrás una mente dividida? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Si Baal es, ir en pos de él. Y el pueblo se quedó callado. Porque un día amaban a Dios y el otro día no. Más bien no amaban a Dios. Habían ya claudicado, habían ya fornicado, habían levantado fuerza. Pues ¿por qué? Porque la carne es muy fácil seguir la carne. Eso es a lo que estamos acostumbrados. Y entonces Elías viene con el pueblo y le dice: solamente yo he quedado como profeta de Jehová, y son 450 profetas de Baal. Y entonces les dice: vamos a hacer una cosa, denos 2 bueyes. Ustedes van a sacrificar uno y yo voy a sacrificar otro. Ustedes le ponen la leña, lo preparan, pero no le van a poner fuego. Igual yo lo preparo, le voy a poner la leña, pero no le voy a poner fuego. Entonces ustedes primero son más. Y dice la palabra, si tú lo has leído, porque sé que lo has leído, porque creo que es algo muy popular entre el pueblo, leer todo ese acontecimiento que pasó en el Monte Carmelo. Entonces le dice: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. ¿Y qué dijeron? Está bien. Dijeron que sí. Entonces dice la palabra que los profetas de Baal empiezan a hacer, preparan el buey, todo, preparan la leña, lo preparan ahí y empiezan a danzar, empiezan a hablarle, a levantar altar. Llega un momento en el que ya no les quiere contestar, no al fundestar, no al fundestar y no al fundestar, que se empiezan a cortar, se empiezan a tasajear, empiezan a derramar sangre como era su costumbre. Dice la palabra, ahí tú lo puedes ver, que duraron 6 horas clamando. Y nadie le respondió. Tanto que Elías se atreve a burlarse de ellos y decirles: a lo mejor está meditando, está trabajando, a lo mejor está haciendo esto y no les puede responder. Pero a mí me maravilla eso. ¿Por qué? Porque en el altar que no es para Dios, hermano, no cae fuego. No cae fuego. Por eso es que mucha gente está apagada. Porque adoran de acuerdo a su propia prudencia y de acuerdo a su propio corazón perverso, queriendo encubrir las cosas delante de Dios cuando a Dios no le puedes encubrir nada. Es como que vengas y le digas: Señor, soy el peor de los pecadores y mira, está esto en mi corazón, pero aquí está. El fuego cae. Pero entonces ellos no. Y dice ahí, si vamos a ver ahí más detenidamente, en el 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Quiere decir que muchas personas tienen su altar arruinado. El altar que le dan a Dios. Porque puedes tener un altar precioso, incluso te puede estar yendo de maravilla, porque Baal te bendice también. Y te puede estar yendo muy bien. Y puedes tener tu altar arruinado. Pero estamos engañados. Y dice: toma Elías, dice, 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea un manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mira, hermano, tú y yo somos piedras. Eso dice la palabra. Así que cuando tú y yo pasamos por esa puerta, tenemos que traer las piedras. ¿Sabes por qué llegué a la conclusión de todo esto? Porque una de las adoraciones, lo único que vi, así, lo único que el Señor me mostró fueron las piedras vivas que ardían en fuego. Y yo dije: ¿por qué? Una sola, así, una cosita, una pizca. Y de ahí el Señor empezó a desatar así. Y yo dije: es verdad, tú y yo somos piedras, tú y yo tenemos que traer la piedra. La piedra no tiene que ser labrada, no tiene que tener escalones o altar.
porque ya no se cubierto. Pero entonces había 12 piedras específicas que representaban a todo el pueblo. Pero también había leña. Y te voy a decir que la leña también la traemos tú y yo. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando un árbol es quitado de la tierra? ¿Verdad que se desarraiga de las raíces, se desarraiga de la tierra y se le da una preparación y se seca para que pueda arder? Eso es luz. Tú y yo tenemos que estar desarraigados de la tierra, cortados de la tierra. Si el hacha tiene que estar ya es una hacha, así ¡pum! El hacha. ¿Por qué? A la raíz de los árboles. Ya. Tu preparación, tu muerte, tu cruz, todos tus problemas, todo lo que nos está sucediendo, todo aquello que estamos padeciendo, hermano, nos están secando para que pueda ser leña que arda, no que haga humo, porque la leña verde hace humo. Y entonces no toda la leña sirve para un altar. ¿Qué más somos nosotros, el buey? Tú y yo somos el que se va a sacrificar completamente. Tenemos que venir preparados completamente para ser sacrificados en el altar, aquí. Y entonces, cuando Él echa el agua, yo creo esto, que el agua que presenta el Espíritu Santo, pero es la capacidad que tenía Él para contener lo de Dios. Esa era su capacidad de Él. Esos 4 cantados por 3 veces. El agua que corre, porque necesita la corriente del Espíritu Santo para poder entrar en la adoración, en el altar, porque si no, no va a servir. El grano es la palabra que se te da, la Biblia, lo que tú estudias, lo que tú ves. Tienes que venir lleno de la palabra, y cuando tú vienes lleno de la palabra y el fuego cae, esto es tostado para ti, y cuando es tostado para ti, para mí, entiendes la revelación y puedes expresarla. Porque a veces lees esto y no entiendes o no puedes expresarlo. Y no solamente eso, sino que cuando entonces este hombre, que es un hombre de altar, un hombre en cuya presencia estoy, Jehová de los ejércitos, cuando le dijo acá, ¿por qué? Porque iba a haber guerra, en cuya presencia estoy, se levanta y hace una plegaria, y con una sola plegaria cae fuego. Dígame, todo, hermano. Y esto es lo que sucede aquí. Amalek viene y nos hace guerra y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Acá quiere venir, pero Baal se quiere levantar, el becerro de oro, el Dios que tú quieres se quiere levantar. Hermano, donde no hay fuego, no hay transformación. La cruz, hermano, la cruz, entre más cruz haya, más fuego hay. Esto es guerra. Aquí aprendes. Ningún profeta, te fijas, que dio el sacrificio a Melech, ninguno. Los de Baal se dieron como sacrificio vivo literal. Derramaron sangre. Tú y yo no hemos derramado sangre todavía, no hemos padecido hasta la sangre. La disciplina que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros es para que seamos leña, es para que seamos piedras, es para que seamos un sacrificio verdadero delante de Él. Y entonces, todo esto que vemos aquí, todo esto levanta una adoración sincera. Y ahí, hermano, Él responde. En ese fruto de labios que sale de ti. Es en medio de esta guerra donde tú y yo tenemos que ser dirigidos por el capitán, y es el Espíritu Santo. Por eso es que no siempre es igual. No siempre entras igual. Tienes que despojarte de todo, de la falta de perdón. Tienes que despojarte de todo, entregar la amargura, entregar todo lo que tienes en el corazón, que está haciendo un bloqueo. ¿Para qué? Para que puedas escuchar al Espíritu Santo. Había algo que así el Señor me daba el domingo, Hebreos 13:10. Dice la palabra que tú y yo tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Y te empieza a hablar de antes de lo que pasaba, te dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, se introducieron en el santuario por los sumos sacerdotes, son quemados fuera del campamento. Nosotros hoy ofrecemos a Dios por medio de Él. No podemos adorar, no podemos levantar altar sin Él. Es más, la muerte al yo, Él la produce en nosotros. Si no tiene la sustancia, si no tiene a Cristo aquí, la muerte no es muerte, la carne se eleva más. Y dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Cuando el apóstol decía el martes
Y te lo voy a decir porque yo soy testigo de esto así. Que tú y yo somos instrumentos de adoración en manos del Espíritu Santo. Que no solamente somos instrumentos de adoración, sino somos instrumentos también de guerra. Cuando nosotros nos dejamos ser tocados, eso te lo da Él, porque Él también decía unas palabras que a mí me traspasaron así tremendamente. Porque Él decía que no es el que quiere ni el que corre, sino el que quiere el que se corre. Y me traspasaron, te voy a decir por qué. Porque para mí esto ha sido una carrera. Pues una carrera donde Él te va a guiar y donde el día que te caigas y te levanta y donde Él te dice aquí se acelera y te dice aquí se para, aquí se humilla, aquí es tiempo de ser exaltado, aquí te vuelves a humillar. Y es una carrera para mí. Todo este tiempo ha sido una carrera. Cuando yo me paro aquí en la oración, es una carrera para mí. Pero ¿sabes por qué es una carrera? Porque es ir a correr en pos de Él. ¿Para ver dónde lo encuentro? ¿Por qué? Porque no siempre lo encuentras igual. Y entonces dice, fruto de labios que pronuncian su nombre, es el sacrificio de alabanza. Tu boca, tu miembro de tu boca, es para la guerra, hermano. No solamente es para alabar. Cuando te vienen pensamientos, cuando tu carne se quiere exaltar, cuando tus emociones te quieren ganar, cuando las sensaciones de tu cuerpo te quieren ganar, ya te dolió el pie, la cabeza, etc., tú le dices a tu cuerpo que se sujete. Tú le dices a ese espíritu que se calle. Tú le dices a su alma que se calle. Se alma mía, adórale porque está delante de ti y cállate. Tu boca es un instrumento no solamente de adoración. No solamente por ahí gimes, no solamente por ahí cantas, no solamente por ahí exaltas. Ahí el Señor mismo saca profecía de tu boca, que son llaves que ahí mismo van a abrir los caminos, el camino hacia donde Él te quiere llevar. Por eso es que yo te digo que es una carrera. Yo he experimentado en Él, porque si fuera por mi fuerza, si fuera por mucha arrogancia, no lo experimentaba. Y no te digo que todo el Señor ya haya hecho en mí, no. Ni siquiera. Pero sí te puedo decir que un día Él gime dentro de mí, yo no sé qué estoy diciendo, y otro día no puedo decir nada, y otro día me sale un grito de guacamaya, y al otro día me sale un grito de otra cosa, y así es, y se van rompiendo cosas, y Él va caminando, y Él me va diciendo ven, y yo le digo ven, porque le digo ven, y Él viene. Hay veces que puedo ver esa luz, porque yo no sé compartir que veo esa luz violeta con hilos de oro, pero a veces esa luz se va y tengo que correr a que no se me vaya, porque me pasa lo que le pasa a la tsunamita en Cantares 5 cuando dice mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí y yo me levanté para abrir a mi amado. ¿Y qué crees? Abrí yo a mi amado y cuando abrí ya se había ido, porque así es. Y tienes que correr y tienes que decirle no me importa y tienes que dejar el espíritu de distracción que eche fuera y tienes que empezar a pelear porque es una guerra, hermano, es una guerra de altares, porque a Satanás no le conviene que tú seas lleno de la presencia de Dios, a Satanás no le conviene que tú seas un portador de su gloria, porque sabe que cuando Jehová te da la victoria y tú lo entiendes, está acabado. Y este pueblo está siendo enseñado a adorar. A la tsunamita dice que sale por la plaza y los guardas la golpean, pero ella sigue buscando a su amado. Hay una promesa en esta casa, y con esto voy a terminar. Hay una promesa en esta casa y hay una visión en esta casa que se está corriendo. Y es una visión tan preciosa que si tú has logrado captarla y si tú te has mantenido, lo sabes porque lo sabes. Ayer yo veía y yo decía, es que esto tiene que ser, porque así de la misma manera como le dijo Eliseo a su criado, ve al mar, porque la lluvia viene. Después de 3 años de sequía. Y él dijo, no veo nada, ves ya que ves eso, órale, muévete, corre, pelea, lucha, manifiesta, es el número perfecto. Ayer yo veía a la persona que corría y luego corríamos de un lado a otro hasta que empezamos a correr todos en la misma sintonía y corran, y manifiesten, y cayó una gota y casi me muero. ¿Por qué? Porque llegué a mi casa y cuando hice así, ya no supe de mí. Imagínate el día que cae el vaso. Imagínate. Esa promesa está para esta casa. Lluvias de bendición.
Y decía yo, es verdad. Pero no es que el tal Elías hizo que se consumiera todo y que se convirtiera todo el pueblo. ¿Tú crees que es el malo que viene aquí? ¿Tú crees que es el cambio que estamos luchando diokis? Hermano, esta ciudad tiene que ser conquistada. Y creo que no somos los únicos que estamos peleando. Porque sé que el Espíritu Santo está moviendo a sus verdaderos hijos alrededor del mundo. Porque algo viene, pero tú y yo no lo podemos perder. Así, no lo podemos perder. Tómatelo en serio. De verdad, tómatelo en serio. Te lo digo con mi corazón. Es tiempo de que nos tomemos las cosas en serio. Y que nos paremos aquí y que digamos, tomo, arrebato, Señor Celestial, hoy vengo por regreso. Hoy vengo por lo que me corresponde. Yo no había concluido esto, yo no sabía ni qué iba a decir. Y yo, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé. Y yo vengo por regreso. Y no sé cuándo, pero tú me llevas. Si yo vengo por regreso. Y fue cuando él me decía todo eso que te estoy diciendo. No me lo dice Biblia como tal, lo entiendo. En el entendimiento entra. Y digo, esto es verdad. Ellos derribaron los altares de Baal, mataron así a todos, pero te voy a decir así lo más poderoso. Para mí fue impactante cuando el apóstol decía, no es de que quien mira el corazón, sino de quien él tiene misericordia. Dios le dio el poder a Elías de correr. Dios le dio el poder de correr ese maratón de 40 kilómetros del Monte Carmelo hasta Jezreel y llegar primero que acá. Los hijos